Desde que fui a esa cabaña, ya no estoy solo. No sé cuánto tiempo llevo sin dormir. Desde que volví de esa cabaña, cada vez que cierro los ojos lo veo. A veces detrás de la puerta, otras al pie de mi cama. Solo está ahí, observando. No hace nada. No habla. Solo me mira con esa cara que no tiene forma, como si su rostro cambiara cada segundo. Me dijeron que era el estrés, pero no. Yo sé que me lo traje conmigo. Sé que lo liberé. Y ahora no sé cómo detenerlo. No debería contar esto. De hecho, nadie me va a creer. Pero necesito sacarlo. Aunque sea una sola persona. Si alguien escucha esto, que por favor no vaya a ese lugar. Que no se acerque a esa cabaña. Me refiero a la que está en medio del bosque viejo, cerca de la zona de las minas abandonadas. No aparece en los mapas. Solo quienes saben exactamente dónde está pueden llegar. Y ese es el primer error. Buscarla. Fui por una apuesta. Mis amigos me retaron. Pasa una noche ahí solo, dijeron. Ganas $200, dijeron. Y yo, idiota, acepté. Siempre me creí valiente. Me gustan los retos. Pero nadie me advirtió lo que había ahí. Ni siquiera ellos. Creo que ni ellos sabían. La cabaña no tenía nada por fuera. Madera podrida, techo a medio caer, una puerta sin cerradura. Pero apenas entré, sentí que algo me observaba. No había electricidad. Solo llevé una linterna, mi celular descargado, una botella de agua y un cuchillo de cocina, por si algún animal rondaba. Recorrí el lugar. Tenía una sala, una cocina antigua, un baño que parecía no haber sido usado en décadas y un cuarto al fondo. Lo más raro era que en la sala había una silla, solitaria, justo en el centro, enfocada hacia la pared, como si alguien se sentara ahí solo a mirar la madera. Pensé que era decoración vieja. Saqué una manta, me senté lejos de esa silla y comencé a grabar unos audios para mis amigos. Les dije que no pasaba nada, que todo estaba tranquilo. Incluso bromeé con que el aire olía raro, como a madera húmeda y algo más, metálico. Me reí, pero al revisar los audios, ahí estaba, entre mis palabras, entre mis risas, una voz, casi imperceptible, susurrando, diciendo mi nombre. Pensé que era interferencia, o que lo había imaginado. Me convencí de eso. Cerré los ojos y traté de dormir. El silencio era total. Ni grillos, ni viento, ni nada. Me sentía enterrado, como si la cabaña estuviera debajo del mundo. Y entonces escuché pasos, arriba. Pero no había un segundo piso. No hay segundo piso. Lo juro. Y sin embargo, escuché cómo caminaban, lentos, delicados, como si no quisieran ser oídos. Me paralicé. No quise moverme. No quise ni respirar. El sonido se detuvo justo encima de mí. Escuché un leve crujido, como si alguien se agachara. Y entonces, el sonido de una uña, raspando la madera desde adentro, directamente encima de mi cabeza. Me cubrí la cara con la manta, temblando. No tengo idea de cuánto tiempo estuve así, hasta que, de golpe, todo se volvió silencioso otra vez, como si nunca hubiera pasado. Al amanecer me levanté como un resorte. Salí corriendo. Juré que no volvería a ese lugar. Pero al llegar a donde había dejado el auto, ya no estaba. Pensé que era una broma de mis amigos. Grité sus nombres, busqué huellas. Nada.
Y fue entonces cuando me di cuenta de que el camino por el que había llegado tampoco estaba. El bosque era el mismo, pero algo era diferente, como si la cabaña me hubiera absorbido en su realidad. Volví corriendo a la casa. Ya no podía fingir que era una apuesta. Ya no era un juego. Cerré la puerta, empujé un mueble frente a ella. Me senté en la esquina y entonces la vi. La silla. No estaba vacía. Algo estaba sentado. No sé qué era. Estaba de espaldas. Su cabeza era alargada. No tenía cuello. No me atrevía a hablar. Pero la cosa se levantó y caminó lento hacia la pared. Y cuando la tocó, desapareció. No se desvaneció como humo. No se fue corriendo. Simplemente se disolvió en la madera, como si se hubiera metido dentro. Me acerqué con cuidado, temblando. Toqué la pared y la madera estaba caliente, como si algo respirara dentro. Esa noche no dormí, no comí, solo recé. Pero rezar ahí dentro fue lo peor que pude hacer, porque cuando empecé a hacerlo, una voz repitió cada palabra que yo decía, pero en otro idioma. No era latín, no era hebreo. Era un idioma que no debería existir, pero lo hablaba con fluidez. Cada palabra que salía de mi boca era repetida, como un eco oscuro que surgía desde dentro de las paredes. Me quedé en silencio, temblando, y entonces esa voz susurró algo más, algo que yo no dije, pero entendí su significado. No vuelvas a hablarle a él aquí, como si algo sagrado no estuviera permitido ahí, como si lo que vivía en esa cabaña fuera más antiguo. Al día siguiente traté de buscar una salida. Salí con un palo marcado con una tela roja para no perderme. Caminé por horas. Todo parecía igual. Árboles, hojas, rocas. Y sin embargo, después de casi 5 horas de caminata, volví a la cabaña. No lo entendí. Estaba seguro de haber ido en línea recta. Pero ahí estaba, de pie frente a mí, como si nunca me hubiera movido. Empecé a pensar que no era un lugar, sino un lazo. Volví a entrar, derrotado. Me sentía débil. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí. El reloj de mi muñeca marcaba las 3, siempre. No importaba cuánto pasara, siempre eran las 3. Me quedé dormido por agotamiento, y esa noche fue la peor. Desperté porque sentí que algo caminaba sobre mí. No era pesado, pero era frío, y lo sentí en mi piel. Cuando abrí los ojos no vi nada, pero mis piernas estaban mojadas, como si algo viscoso me hubiera tocado. Me arrastré hacia la cocina buscando agua, y entonces lo vi. Un espejo que no había notado antes, colgado en una pared, y ahí, reflejado, estaba yo, pero no me movía. Me miraba, congelado. Yo parpadeaba, él no. Levanté la mano, y él levantó la contraria. No era un reflejo, era alguien que se hacía pasar por mí. Sonreía, una sonrisa lenta, como si apenas aprendiera a usar los músculos del rostro. Y luego se llevó el dedo a los labios. Me pidió silencio. Grité, golpeé el espejo, lo rompí en pedazos, pero seguía viéndome. Cada fragmento mostraba mi rostro, todos con expresiones diferentes. Uno lloraba, otro reía, otro estaba completamente quieto, con los ojos en blanco. Me alejé, tropezando con la silla del centro, pero ya no estaba vacía. Estaba esa cosa, la figura sin rostro, sentada, esperándome. No se movía, no hablaba,
pero sabía que quería algo. Sabía que me necesitaba. Para quedarse, empecé a perder la noción del tiempo. Había momentos en que la cabaña parecía expandirse, pasillos que no estaban antes, puertas que no llevaban a nada, cuartos sin suelo. Una vez abrí una puerta y del otro lado vi mi departamento, mi cama, mi cocina. Corrí hacia allá, pero cuando crucé la puerta, caí al suelo de tierra y la puerta desapareció. Me reí, lloré, no sé qué hice. Empecé a golpear las paredes, a gritar como loco, pero nadie venía, y entonces encontré el diario, en una tabla suelta bajo la cama. Era viejo, las hojas estaban húmedas, pero aún se podía leer. La letra era de mi abuelo, y en la primera página decía: si estás leyendo esto, no estás solo. Leí todo, día por día. Él también estuvo atrapado ahí. Él también vio a la figura, también escuchó los susurros y escribió algo más. No dejes que se siente en ti. Esa frase me heló. Sentarse. ¿Cómo? ¿Dónde? Las siguientes páginas eran incoherentes. Dibujo tras dibujo de la misma cara sin rasgos, la misma silla, y la palabra repite, escrita cientos de veces, como si algo lo obligara a escribir. Cerré el diario. Sentí que no estaba solo, que algo leía conmigo. Miré a la silla, vacía otra vez, pero me senté. No sé por qué lo hice. Quizá por desafío, por locura. Me senté, y entonces sentí que el aire se volvió más pesado, como si me absorbiera. No podía levantarme. Mi cuerpo no respondía. Y sentí como algo se colocaba detrás de mí. No lo vi, solo lo sentí, como si se fusionara conmigo, como si respirara a través de mí. Me puse de pie de golpe, asustado, y desde ese momento ya no estuve solo. Algo se quedó dentro de mí. Lo siento cuando hablo, cuando cierro los ojos. A veces mueve mis manos sin que yo lo quiera. A veces escribe cosas que yo no entiendo. Cuando finalmente logré salir, y no sé cómo ocurrió, desperté en la carretera, a 1 kilómetro del bosque, como si nada hubiera pasado. Mi celular tenía batería. El auto estaba allí, pero sabía que algo no andaba bien. Desde ese día, veo sombras donde no hay luz. Escucho voces en los aparatos apagados. Y cada noche, cuando me siento, antes de tocar la silla, me aseguro de que no esté ocupada, porque siento que si me siento sin mirar, él volverá. Una noche me desperté frente al espejo del baño. Estaba oscuro, solo una vela encendida. Yo no la había puesto ahí. Estaba de pie, mirándome fijamente. Pero no era mi cara. No del todo. Era parecida, sí. Pero los ojos eran más grandes. La piel más tensa. Como si alguien intentara ser yo sin saber bien cómo. Y cuando parpadeé, mi reflejo no lo hizo. Solo sonrió y susurró algo que aún tengo grabado. Pronto seremos uno. Intenté romper todos los espejos de la casa. Cada reflejo parecía independiente. Uno me miraba con tristeza, otro con odio, otro con burla, como si cada parte de mí estuviera separándose, fragmentándose. Ya no sabía cuál era el real. Y cuando al fin dejé uno intacto, solo para comprobar, vi algo más, no a mí, sino a él, parado detrás de mí, mirando desde muy cerca. Y entonces me habló, no con voz, sino desde adentro. Te estoy enseñando, me dijo, estoy formándote, preparándote. No entendía. ¿Para qué? Porque yo. Pero cada vez que me resistía,
Lo sentía más fuerte, más dentro, como si se alimentara de mi miedo, de mi debilidad. Y entonces supe que no fui el primero, ni seré el último. Esa cabaña no atrapa cuerpos, atrapa conciencias, las cosecha, las llena de oscuridad hasta que ya no queda espacio para lo humano. Empecé a ver rostros en las paredes, rostros que no conocía. A veces lloraban, a veces gritaban sin sonido. Eran como sombras atrapadas o recuerdos deformados. Una de ellas era la de mi abuelo, pero no se veía viejo. Era joven y me miraba con una expresión que solo puedo describir como culpa, como si supiera que yo terminaría igual, como si lo hubiera sabido desde el momento en que entré. Intenté escribir todo esto en papel, pero cada vez que lo hacía, las palabras se borraban solas. La tinta se deslizaba, las letras se invertían, como si no quisieran ser leídas, como si algo no me permitiera dejar evidencia. Por eso grabo esto, porque necesito que alguien lo escuche, porque si mañana ya no soy yo, quiero que al menos mi voz siga siendo humana, aunque mi cuerpo ya no lo sea. Hay noches que no recuerdo, pero las cámaras de mi casa me muestran cosas. A veces camino en círculos durante horas. A veces me siento frente a la pared, sin moverme. A veces hablo con alguien que no está. Y una vez me vi escribiendo con sangre en el suelo. Él ya está adentro. No lo recuerdo, pero ahí está, grabado, nítido, mi letra, mi voz y otra voz detrás, repitiendo lo mismo, más lenta, más grave. Una tarde fui al médico. Me hicieron una resonancia. Todo estaba normal, pero el técnico me llamó aparte. Me preguntó si había sufrido alguna operación. Le dije que no, y me mostró la imagen. En la base de mi cráneo había algo, como una sombra, un bulto. No era parte de mi cerebro, no correspondía a ninguna estructura. Y cuando intentaron revisarlo, ya no estaba. Simplemente desapareció. No volví. No quiero que nadie más se acerque. Quienes me han visitado dicen sentir escalofríos. Algunos tienen pesadillas. Otros no han vuelto a hablarme. Mi madre dejó de responder mis mensajes. Mi mejor amigo se mudó sin avisar. Y la vecina de al lado me observa por la mirilla todos los días, como si supiera, como si viera algo en mí que yo ya no noto, como si mi presencia no fuera del todo mía. Los sueños se han vuelto constantes. En ellos camino por un pasillo sin fin. Las paredes están cubiertas de carne, de rostros. Todos gritan mi nombre, todos piden ayuda, pero yo solo camino, sin control. Y al final del pasillo, la cabaña, siempre la cabaña. Ahí, en medio de la nada, la puerta abierta, y él, esperándome, sentado en la silla, sonriendo, como si cada noche fuera un ensayo, como si supiera que voy a volver. Y lo peor es que quiero hacerlo. Una parte de mí lo desea, como si allá estuviera completo, como si mi cuerpo fuera solo una distracción. Algo me llama, me atrae. Lo siento en la sangre, en los huesos, en cada latido. Y cada vez que cierro los ojos, escucho una cuenta regresiva. No sé hasta qué número llegará. No sé qué pasa cuando termine, pero tengo miedo de que cuando llegue a cero, yo ya no esté aquí. Me tatué símbolos en un intento desesperado por detenerlo. Encontré unos antiguos en el diario de un ocultista. Dibujé uno en mi pecho,
otro en mis manos, pero al día siguiente habían desaparecido, como si mi piel los hubiera rechazado, como si lo que hay dentro de mí no quisiera ser contenido. Y desde entonces, mis sueños ya no son míos, son suyos. Él me los muestra, me guía en ellos, como si ya no necesitara pedirme permiso. El otro día hablé con un niño en la calle. Me miró fijo y me dijo: «Tú tienes a alguien más contigo». No lo conocía, no lo había visto nunca. Su madre lo jaló, asustada, como si supiera que algo no estaba bien. Y yo solo me quedé helado, porque lo dijo con tanta naturalidad, como si pudiera verlo, como si los niños fueran capaces de notar lo que los adultos no. Y si ese niño lo vio, ¿cuántos más lo han notado sin decírmelo? Hay momentos en que mi cuerpo se mueve solo. Me levanto sin querer. Mis manos escriben frases que no entiendo. A veces despierto con los ojos llenos de lágrimas, sin saber por qué. Otras veces, riendo, como si él probara mis emociones, como si las ensayara para saber cómo sentirse humano. Lo noto, está aprendiendo. Cada día es más difícil distinguirme de él, y me da miedo que algún día sepa cómo hacerse pasar por mí por completo. Intenté grabarme 24 horas seguidas. Puse una cámara fija frente a mí. No parpadeé, no hablé, solo miré al lente. Pero al revisar la grabación, hubo momentos en que desaparecí del cuadro, literalmente. Un parpadeo, una distorsión, y durante varios segundos el sofá estaba vacío. Luego volvía a aparecer, mismo lugar, misma posición, como si hubiera sido recortado, y mi cara se veía cada vez menos mía, menos viva. Estoy dejando notas por toda la casa para recordar quién soy, qué me gusta, a quién amo, pero algunas notas amanecen cambiadas. Donde antes decía: «Mi color favorito es azul», ahora dice: «Mi color es el negro del abismo». Otras se borran. Una vez encontré una nota que no era mía. Decía: «Gracias por dejarme entrar. Pronto tomaré el control por completo». No sé cuándo fue escrita, pero estaba en mi letra, y eso me rompe. Fui a buscar ayuda espiritual. Un hombre mayor, ciego, me escuchó en silencio. No me interrumpió. Al final solo me dijo: «Tú no eres tú, pero aún no es tarde». Me entregó una figura de madera tallada con símbolos extraños. Dijo que la mantuviera cerca, que la figura sabía reconocer almas. Esa noche, la figura desapareció. Al día siguiente, apareció partida en dos sobre mi pecho, como si él la hubiera destruido. Intenté mudarme, cambiar de ciudad, nuevo ambiente, nuevo clima. Pensé que podría dejarlo atrás, pero al despertar en el hotel, estaba ahí, la misma silla, la misma sombra, incluso la misma grieta en la pared que había en mi antiguo cuarto. Todo había viajado conmigo. Y entonces entendí: no estoy huyendo de un lugar, estoy huyendo de mí. Y él está atado a mí. No importa a dónde corra, ya está dentro. Los médicos ahora dicen que tengo un trastorno disociativo, que todo es producto del estrés, que necesito medicación, pero no hay pastilla que apague una voz que no viene del pensamiento. No hay terapia que expulse una presencia antigua, porque esto no es trauma, es posesión lenta, progresiva, invasiva, como un veneno, como si cada recuerdo que pierdo lo reemplazara con uno suyo, hasta que deje de ser yo.
Escribo esto con las últimas fuerzas que tengo. Cada día es más difícil. A veces hablo en sueños. A veces camino por techos. No sé cómo. A veces dibujo símbolos que no conozco. Lo peor es que a veces siento placer, como si su poder me gustara, como si entregarse no fuera doloroso, sino seductor, como si la oscuridad tuviera su propio lenguaje, uno que se mete en la piel, en los pensamientos, y los reescribe. Si escuchas esto, y todo esto te parece mentira, no te culpo. Yo tampoco habría creído. Pero si un día ves una silla sola, mirando hacia la pared, no te acerques, no te sientes, no la mires demasiado, porque esa es su puerta, su entrada, su ancla al mundo real. Yo lo hice por ignorancia. Tú ya no tienes excusa, ahora lo sabes. Y si él decide mirarte, no hay oración que te salve, porque él ya no está afuera, está despierto. Este será mi último mensaje. No sé si mañana seguiré siendo yo, pero si algún día ves una silla vieja, sola, apuntando hacia una pared, aléjate, quémala si puedes, no la toques. Y si ya lo hiciste, corre, porque él no olvida, él espera, y no necesitas estar en la cabaña para que te alcance. Si me estás escuchando ahora, puede que ya te haya visto. No mires atrás, no cierres los ojos, porque él ya está contigo.